¿Para qué sirve realmente una estrategia de marca? Porque si después de invertir tiempo y dinero en definirla, mañana no tienes más claro qué comunicar, qué decisiones tomar o por qué deberían elegirte a ti, quizás no tienes una estrategia, solo tienes un documento. En este episodio quiero responder a una pregunta que me he hecho cientos de veces y sobre la que he vuelto a reflexionar estas últimas semanas hablando con agencias, diseñadores y otros profesionales del sector. Así que hoy veremos cuál debería ser el objetivo de una estrategia de marca, por qué con el tiempo he pasado de obsesionarme con la creatividad a obsesionarme con la utilidad y qué elementos necesita una estrategia para ayudarte a tomar mejores decisiones y hacer avanzar tu marca. Si has salido de un proceso de branding y has seguido sin tener claro qué decir, qué hacer o hacia dónde ir, este episodio te interesa. Yo soy Tony Coulomb, estratega de marca y creativo, y esto es Cómo Diferenciarse, un podcast en el que hablamos de branding y posicionamiento de marca. Como te decía, llevo unas semanas donde he tenido algunas reuniones con colegas de profesión, con algunas agencias de comunicación, con gente del mundo de la estrategia, con diseñadores más puros, más visuales, con estudios dedicados también al diseño, pero al mismo tiempo al desarrollo web. O sea que al final he podido de alguna forma tener una muestra y he tomado el pulso del sector, podríamos decir, tanto un poco estratégico como creativo, porque hemos estado intercambiando opiniones e intercambiando puntos de vista. Esto lo hago de vez en cuando y cuando surgen las ocasiones. O sea, de vez en cuando alguien del sector pues me manda un correo y me dice, oye, ¿te apetece tomar un café? Y si puedo por calendario y me encaja, pues lo hacemos sin ningún problema, y la verdad es que es algo que enriquece muchísimo porque compartimos la estructura de nuestros servicios muchas veces, compartimos ideas y la lógica un poco que hay detrás de todo este proceso, ¿vale? Es decir, básicamente el qué problema estoy solucionando y cuáles son las decisiones, cuál es el ABC que acabo haciendo yo, cuál es el paso A, el paso B y el paso C para acabar llegando a esta solución, ¿vale? Y esto me ha ayudado pues a reflexionar y a profundizar de nuevo en una pregunta que me he hecho miles de veces y que esto ha cambiado pues mi proceso también las mismas veces casi que me he hecho esta pregunta, que es básicamente ¿para qué sirve realmente una estrategia? Si esta estrategia o este documento o este output resultante desde mi punto de vista no te ayuda a responder a la pregunta ¿qué hago mañana con ella? O sea, con este entregable, ¿qué puedo hacer yo mañana? E incluso que este ¿qué hago? Sea súper fácil de tomar la decisión, o que si tú tienes una idea en la cabeza de esto es lo que me gustaría hacer mañana, si esta estrategia final no te da el resultado de debo hacerlo, no debo hacerlo, o debería hacerlo más así que asá, quizás no tienes una estrategia o la estrategia no está del todo bien definida, ¿vale? Porque al final se trata de esto, de ¿para qué sirve esta estrategia? O sea, si definir una estrategia para ti es simplemente el marcar el check de una lista interminable de cosas que tienes que hacer en tu negocio, quizás no sea la mejor estrategia la que estás definiendo. Me explico. O sea, al final hay mucha gente que define una estrategia por inercia, porque entiende de alguna forma que sí que hay que definir una estrategia, pero que quizás no acaba de entender cuál es el objetivo. Igual que mucha gente, pues crea un perfil de Instagram porque entiende que es como un check, como un elemento que sí o sí hay que hacer porque todo el mundo lo hace y porque tiene las nociones de que, bueno, más o menos necesito visibilidad, por lo tanto entiendo que las redes sociales me van a dar esta visibilidad. Pero sabemos que no es lo mismo estar en redes sociales que tener una buena estrategia en redes sociales y estar de una forma presente, consciente y para cumplir un objetivo básicamente. Y esto es lo mismo al mismo sitio al que quiero llegar con todo esto. Y es que hay mucha gente que simplemente crea una estrategia porque entiende que tiene que crear una estrategia, pero no sabe exactamente cuál es este objetivo. Y al final tiene que resolver desde el punto de vista del profesional. La estrategia tiene que ser muy consciente de oye, ¿qué problema estoy solucionando yo? O sea, ¿cuál es el problema que tiene mi cliente? ¿Por qué me viene a pedir a mí una estrategia? Y por lo tanto, ¿qué debo entregarle yo para que realmente esta estrategia sea lo más efectiva y lo más activable posible? Y te voy a contar también mi propia evolución para que entiendas
de dónde vienen todas estas reflexiones que te estoy contando ahora mismo, porque ya te digo que esto no se hace de un día para otro, no te das cuenta de un día para otro, incluso trabajando y siendo parte activa pues, de la creación de muchas estrategias. Pues mi evolución básicamente podríamos decir que pasa de la creatividad a la utilidad, porque muchas agencias, entre las cuales me incluyo durante un periodo de tiempo de lo que soy yo profesional, pues que también hacía lo mismo. Y es que básicamente muchas agencias y muchos estudios venden una idea al cliente, ¿vale? Es decir, todo el proceso estratégico muchas veces sirve no para tener una idea con la que comunicar hacia el cliente de nuestro cliente, al cliente de branding, sino que sirve para comunicarlo a este cliente nuestro, al cliente de branding, ¿vale? O sea, no es una idea fácilmente activable, muchas veces es una idea muy compleja, es una idea muy creativa, es una idea muy innovadora que quizás nadie más está utilizando, a la que ha costado también mucho tiempo, muchos recursos de llegar a esta idea, pero que al fin y al cabo te das cuenta de que solamente te ha servido para enamorar al propio cliente tuyo, al cliente de branding, en este proceso estratégico, porque quizás necesitas pues ciertos elementos, ciertos vectores, ciertos apartados definidos para luego tener una base sobre la que construir pues una identidad visual o una estrategia en redes sociales. Y esto es lo que te lleva pues a crear una estrategia que sea como súper creativa, con una idea súper innovadora, y que esto al final, como digo, es que muchas veces sirve solamente para vender, por decirlo así, al propio cliente, decirle, oye, esto es lo que tú necesitas. Y no está hecho con ninguna mala fe, es simplemente una cuestión de lo que decía, de no entender exactamente para qué necesita el propio cliente esta propia estrategia que estamos definiendo, y caemos en el error de crear una estrategia para vender la propia estrategia, por decirlo así, ¿vale? O sea, vendemos un concepto creativo para vender que hemos creado una estrategia y solamente tiene aplicación dentro del propio proceso de branding. Porque una vez sale al mercado, una vez está en contacto con el cliente final, el que tiene que entender ciertos mensajes, el que tiene que preguntarse o responderse incluso por qué debo elegir a este proyecto frente a la tanta competencia que hay, se encuentra con un concepto muy creativo que quizás de caras a... O sea, la primera idea que tiene la persona cuando ve esta red social, el contenido, lo que está creando, la página web de esta marca es una marca muy creativa. A nivel visual no hay nada similar o están dentro de los cánones o dentro de las modas que ahora mismo pues se están llevando, pero la cosa es qué está comunicando. Más allá de que es una marca moderna, ¿qué está comunicando? O sea, ¿cuáles son los mensajes por los cuales te van a elegir a ti? Hay algunos sectores que simplemente con el hecho de soy moderno, pues sí que te pueden elegir, porque si el resto no son modernos, por decirlo así, y tú de repente pues te estás ahí planteando pues un tipo de imagen que es como muy trendy, pues al fin y al cabo estarás captando por este lado. Luego hace falta también que tú cumplas con la otra parte del trato. O sea, una cosa es te muestro que soy moderno, la otra te entrego algo que realmente es moderno, porque a veces los procesos internos no son lo modernos que estamos comunicando que somos con estos elementos visuales pues más trendy, etc. O sea que aquí, una vez más, estaríamos siendo erróneos en el análisis y en el por qué estamos haciendo esto, qué es lo que necesita realmente el cliente que le entreguemos. Necesita una identidad visual que sea lo más trendy posible, que sea súper bonita, que sea súper visual, que llame muchísimo la atención, pero que al mismo tiempo no comunique ningún mensaje más allá de soy moderno, invierto en diseño, que como digo en algunos casos sí que es suficiente. Y aquí está la pregunta que vengo persiguiendo todo este rato, que es que necesitamos quizás los profesionales muchas veces hacer un poquito más de reflexión sobre qué es lo que realmente estamos entregando. Porque el objetivo no es ganar un Laus, el objetivo no es ganar un premio creativo, el objetivo es entregar una estrategia de marca que sea funcional y que
consiga aclarar muchísimo las cosas a nivel de mensajes, que es con lo que normalmente tienen más problemas los clientes. Y es que no se pueden autogestionar a nivel de mensajes o que tienen un cacao mental terrible y tú tienes que darles esta claridad. Tú tienes que decirles, oye, de los 50 mensajes que ahora mismo tienes sobre la mesa, el que tienes que comunicar es este principalmente. Esto es lo que realmente ayuda a los clientes y no tener un concepto creativo súper innovador. Recuerda que si te interesa posicionar tu marca en tonycolon.ws/posicionamiento, estoy preparando un recurso que te será muy útil para tu negocio y aquí serás el primero en enterarte cuando esté disponible. Y aquí es donde te voy a hablar de mis dos grandes obsesiones. Últimamente creo que te hablo de obsesiones en no sé si cada uno de los episodios, sinceramente, pero me sale así. Y realmente dos de las grandes obsesiones, la primera es la diferenciación, por eso también el nombre de este podcast se llama Cómo diferenciarse por alguna razón, y es porque llevo persiguiendo desde distintos prismas, primero desde el apartado visual y luego ya más desde el apartado creativo y luego desde el apartado estratégico, pues exactamente el mismo objetivo, que es la diferenciación. Y te respondo muchas cosas si te digo que ahora mismo soy más estratega de marca que creativo, si te digo que soy más estratega de marca que diseñador, aunque puedo ser de las otras cosas también, pero si soy más estratega de marca que de todo lo del resto, es porque considero que la diferenciación realmente se obtiene con la parte estratégica, con la reflexión, con el desmenuzamiento de muchísimos elementos y acabar seleccionando el que realmente encaja con mercado, encaja con cliente y encaja con la propia marca, las fortalezas de la propia marca. Y si la primera obsesión era la diferenciación, la segunda es la activación, porque después de haber llegado desde, como te decía, distintos enfoques a elementos, a marcas diferenciales, a nivel visual, a nivel creativo o a nivel estratégico, sí que hay un problema luego, que es que aunque llegues con el cliente a esta solución, muchas veces lo que pasa es que no se acaba activando, no se activa correctamente o sencillamente se queda la estrategia en un cajón y por lo tanto no ve la luz o no se activa correctamente como decía. Entonces, podríamos decir que el objetivo no es sorprender, ¿vale? La creatividad, como te decía, no es exactamente el fin, sino que es un medio. O sea, tú trabajas la parte creativa para poder llegar a esta diferenciación, para poder llegar a una diferenciación que no sea simplemente diferenciación porque es algo que te vuela la cabeza, que puede serlo perfectamente, sino porque realmente llegas a algo que es diferencial en un contexto concreto, ¿vale? Entonces, el fin, desde mi punto de vista, es aportar claridad. Si tú estás aportando claridad a tu cliente, pues al final tiene este cliente los argumentos correctos para comunicar y tiene quizás los argumentos que tiene que utilizar esta marca el día de mañana para erigirse por encima del resto, ¿vale? O sea que no es tanto que tengamos que ser creativos como tal, que ojo, estoy quizás hablando mucho de que no hay que ser creativo. No es que no haya que ser creativo, es que no hay que ser creativo simplemente por el hecho de tener que ser creativo. O sea, no es obligatorio, por decirlo así, ser creativo. A veces simplemente un ejercicio de racionalidad, como decía, de buscar entre las tantas cosas que está comunicando la marca y saber seleccionar cuál es la principal, saber seleccionar cuáles son los subargumentos que nos van a ayudar a que esta idea principal pues, se pueda comunicar de una forma correcta pues, al público objetivo que está esperando recibir estos mensajes. Esto es lo suficientemente, o sea, es efectivo, por decirlo así. O sea, a veces, si hace falta la creatividad, fantástico. Y hay conceptos creativos y marcas que son creativas que realmente se diferencian gracias a toda esta creatividad, porque hay sectores que también están más saturados que otros. O sea, si nos vamos al mundo de las burgers, si nos vamos al mundo de la moda, si nos vamos al mundo de otros tantos productos, servicios que estarán saturadísimos, pues el hecho de ser más creativos que el resto, esto te puede otorgar un elemento diferencial. Pero ojo, no es simplemente que sea que el proceso te lleva a la creatividad, sino que estratégicamente eliges que la creatividad sea tu elemento diferencial y por lo tanto lo potencias,
¿vale? Es decir, entiendes que hay un hueco en ser más creativo que el resto y tú lo aprovechas para serlo y para realmente destacar, no simplemente porque hay que ser creativo. A veces simplemente siendo racionales y, como digo, poniendo un poco de orden en la comunicación del cliente, pues al final se acaba llegando a una solución que es muchísimo, muchísimo más efectiva y que no hace que el cliente se quede con el reloj pensando, ¿vale? Porque realmente no acaba de entender el concepto tan creativo que se le está transmitiendo. Porque si tiene que dar muchas vueltas para entenderlo, igual que un chiste, pues quizás es que el chiste no está bien contado. Si hace falta tanto tiempo y tantas neuronas para poder procesar un concepto que se acaba de lanzar a un público que a priori está interesado en lo que le estamos ofreciendo y por lo tanto entiendes que tocas lugares comunes y que debería entender lo que le estás transmitiendo, ¿vale? Por lo tanto, que no nos pasemos de creativos básicamente, que no nos pasemos de frenada. Y esto evidentemente desde el punto de vista del profesional creativo, que muchas veces tendemos pues a que nos quieran valorar por creativos y por lo tanto, como digo, nos pasamos de creativos, nos resta un elemento importante para sentirnos o para aportar a nuestra identidad de creativos, que es que nos resta el factor sorpresa. Y es que el factor sorpresa en una presentación de branding puede ser bastante importante, dependiendo de cómo te plantees este proceso, ¿eh? Pero por estándares, por decirlo así, el que el cliente se quede flipado en la presentación, pues es algo que, como profesional, se puede valorar muy positivamente, porque de repente dejas al cliente sentado y con la boca abierta y que no sabe ni qué decir porque le has impresionado muchísimo con el concepto que le acabas de presentar y que le has dado la vuelta a la comunicación de su marca y que le has presentado pues unos elementos visuales que no se esperaba y que bueno, le revientas la cabeza, básicamente. Pero, poniéndome a mí como ejemplo, yo con el tiempo he ido restando la sorpresa para ir encaminándome a voy creando con el cliente, la sorpresa final sé que no será tan bestia porque el cliente ha ido viendo cómo voy avanzando, no estoy un mes trabajando sin estar en contacto con el cliente, sino que casi cada 2 semanas, si no es cada semana, pues tenemos una reunión o tenemos algún mail o tenemos alguna actualización y por lo tanto vamos chequeando en todo momento si la dirección es buena o si no es buena. La ventaja de todo esto, para mí muchísimo mayor que la otra, que es el sorprender al final, pues es que llegas al final de todo el proceso con un resultado que está consensuado con el cliente, que el cliente, que es el que tiene realmente el contexto, el que sabe sobre su proyecto, el que sabe sobre el mercado, el que sabe sobre si realmente los mensajes pueden funcionar o pueden no funcionar, y nosotros los creativos o los estrategas, que somos los que sabemos, pues eso, o crear conceptos o estructurar mensajes, pues esta unión debe ser al final la que funciona. Y el cliente final es el que sabe muchísimo más que nosotros sobre el sector. Entonces, el que las dos partes vayan en paralelo, que las dos se ayuden al mismo tiempo, que para mí es como debe ser este proyecto y es por experiencia propia, como te digo, porque he hecho proyectos de las dos formas y al final tú puedes llegar al final del proyecto, a la presentación con wow, me has dejado impresionado, me encanta lo que me has presentado o me has impresionado, pero para mal, porque lo que me acabas de presentar es que no me encaja. Lo siento, pero es que no encaja por esto y esto. Y son argumentos irrebatibles porque, como digo, el cliente sabe muchísimo más del sector que no los que al final nos dedicamos pues a organizar y a procesar toda esta información y a darle pues quizás un aire, a darle una vuelta para que de alguna forma sea mejor percibido por el mercado. Entonces, le resta este tipo de enfoque, pues sorpresa al final, pero como digo, es sorpresa tanto para bien como para mal. Y es que al final llegamos con unas conclusiones que son consensuadas con el cliente y con el cliente dice, vale, no me acabas de sorprender porque hace como un mes que estamos trabajando en esto, pero miro lo que tenía antes de venir, que era un caos terrible, y miro lo que tengo ahora saliendo, y es que me has dado una claridad brutal.
Y además, quizás me has dado un concepto que me ayuda como a comunicar de una forma muchísimo más fácil, ¿vale? O sea, sin querer tirar hate simplemente a los conceptos, soy fan de los conceptos, pero oye, hay que utilizarlos con cabeza y no hay que poner la creatividad pues a kilos en cada proyecto simplemente por el hecho de que es gratis, o bueno, gratis no, pero vamos, que podemos, que somos capaces de hacerlo. Entonces, una estrategia, por resumirlo, debe ayudar a decidir qué comunicar, o sea, tiene que saber cómo debe esta marca mostrarse al mundo desde todos sus puntos de vista, visual, verbal, etc. Debe saber a quién atraer, debe saber cuál es este público objetivo al que vamos a comunicar y por lo tanto cómo tenemos que comunicar. Es decir, necesitamos saber también qué vamos a decir, cuáles son estos mensajes principales, cuáles son los submensajes que nos pueden ayudar, cuáles son los elementos que van a dar pruebas de que esto que estamos diciendo no es simplemente palabrería, sino que es algo en lo que tenemos experiencia y que hemos hecho ya otras veces. Tenemos que saber qué hacer, por lo tanto, o sea, cómo comportarnos si lanzamos o no lanzamos una nueva línea de negocio, si contratamos o no contratamos a una nueva persona, en qué departamento. Tenemos que saber dónde tenemos que poner todos los recursos para enfocarlos en precisamente lo que a nivel estratégico queremos conseguir por encima del resto de cosas, y sobre todo hay que poner el foco en una sola cosa, en un solo objetivo, que es el que nosotros queremos conseguir, que desde mi punto de vista tiene que ser el posicionamiento. O sea, cómo quieres mostrarte tú, cómo quieres posicionarte tú, cómo quieres que la gente te vea para que luego entienda que eres la mejor opción y la que tienen que elegir por encima del resto. Incluso, si me apuras, el que no tienen que hacer. Esto también tiene que ser algo que les quede claro con toda esta estrategia. Y es que todo esto me ha llevado a que los entregables que yo estoy dando a mis clientes actualmente sean lo más útiles, lo más prácticos posible, y los sigo limando cada día, los sigo limando después de cada proceso. Me hago las mismas preguntas y veo si realmente si están aportando lo que yo creo que ha de aportar una estrategia a estos clientes, si les está dando realmente la claridad, si les está dando realmente los entregables y los elementos, los assets, llámalo como quieras, que el día de mañana pueden decir, vale, esto tengo que ponerlo aquí, esto tengo que ponerlo allí. Cuando me ponga en redes sociales y necesita tomar una decisión, leo esta parte y sé exactamente qué debo hacer. Y esto es a lo que estoy llegando ahora mismo, ¿vale? A ser lo más práctico posible para que el cliente no tenga 50 páginas que tenga que leerse, sino que tenga solo 5 si es necesario, y que realmente le clarifique muchísimo cuáles son sus mensajes. Entonces, un lugar en el mercado. Tiene que quedar clarísimo cuál es este sitio, este posicionamiento que comentábamos antes, que es al final el objetivo principal que tú quieres perseguir. Una perspectiva propia. Esto para mí también es importante, que es como dar un poquito más de contexto, un poco de narrativa, un poco de cuál es nuestro punto de vista del sector o de el mundo, incluso en algunos casos, pues que nos ayuda a justificar o a dar un poquito más de profundidad a este propio posicionamiento, a este concepto principal que estamos queriendo introducir pues en la mente de la gente. También necesita una forma sencilla de explicar el negocio, porque muchas veces no saben ni explicar exactamente a qué se dedican, ni qué son, ni incluso a qué categoría pertenecen. Y por lo tanto, tener esto claro es muy importante, porque si tú no lo tienes claro, el público tampoco lo va a tener claro. ¿Cuáles son los argumentos que deben sostener todo lo que hemos comentado anteriormente? O sea, esto no es simplemente un brindis al sol, sino que al final tienen que haber ciertos elementos que puedan comunicar al cliente que no es simplemente que quiera mostrarme de esta forma, sino que tengo estos elementos que demuestran que yo puedo posicionarme en este sitio legítimamente y que realmente esto se puede sostener. Luego hay que tener un plan, o sea, necesitas algo. O sea, el día de mañana entregas la estrategia, ¿qué debo hacer mañana? ¿Cuál es el primer paso que debo dar? O si ya tiene este cliente pues en mente más o menos un plan de acción, que sepa si es correcto o no es correcto en base a esta estrategia que hemos definido. Y como te decía, yo intento entregarlo cada vez más pues en un
documento que sea lo más simple posible para estas personas y que sea súper fácil de leer para los fundadores y para cualquier persona que entre y que tenga que hacer un onboarding que sea lo más fácil posible. Entonces, la estrategia básicamente es gobernanza. No es simplemente un PDF, no es simplemente un entregable, no es simplemente un manifiesto, podríamos decir, no es simplemente un quiero ser, sino que debe ser un esto es lo que soy por estos argumentos, y al final es un sistema también para tomar decisiones, es un sistema para decir esto es lo que soy, esto no soy esto. Esto sí debo hacerlo, esto no debo hacerlo. Esta palabra sí encaja dentro de lo que yo quiero transmitir y esta palabra no encaja. Este mensaje es principal en mi comunicación y por lo tanto tengo que repetirlo muchísimas veces, o este mensaje es tangencial y oye, bueno, si hablo en esta publicación en concreto, perfecto, si no hablo de este concepto no pasa nada, pero el resto es el que tengo realmente que machacar y que comunicar 1000 veces. Conclusión final, el principal objetivo de tu estrategia es ayudarte ahora y dentro de un tiempo a responder principalmente a 2 preguntas. La primera es, ¿qué me hace diferente? ¿Por qué deben elegirme a mí antes que a la competencia? Que es esta gran pregunta que siempre estamos persiguiendo. Y la segunda sería, ¿qué acciones debo tomar mañana? Este plan de acción que estábamos diciendo, un poco el que te dé una dirección, que te ayude a tomar decisiones, porque hay estrategias, insisto, que son muy creativos, pero que no te ayudan a tomar decisiones, o si te ayudan a tomar decisiones, son simplemente a nivel comunicativo y no a nivel estratégico de negocio. Y para mí la clave está en que te sirva para las 2 cosas. Que te digas si tienes que hacer esto o mejor haz otra cosa porque te va a aportar muchísimo más a los objetivos que estamos buscando y que todo el mundo reme en la misma dirección. Si tu estrategia no te ayuda a responder a estas 2 preguntas, a qué te hace diferente y qué acciones debes tomar mañana, probablemente no tienes una estrategia en las mayores condiciones. Recuerda que si te interesa posicionar tu marca en tonycolon.ws/posicionamiento, estoy preparando un recurso que te será muy útil para tu negocio y aquí serás el primero en enterarte cuando esté disponible.